Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuestro último jueves de trabajo de julio en la Fundación y en la revista, a nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial, que en esta ocasión se engalana con nuestro anfitrión, el doctor Rafael Estrada Miche, y con nuestro invitado especial, el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Bienvenidos sean a su programa. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hay que agradecer todo este semestre de amplio y muy fructífero trabajo con la Fundación. Hay que agradecerle a su director. Muchas gracias a don César Alejandro Ruiz Jiménez por lo generoso que ha sido con esta anfitrionía para el aula Tiempo de Derechos, y lo mismo al ingeniero Rafael Barba, a quien le hemos debido pues prácticamente todo desde nuestro analfabetismo tecnológico. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias, César. Para cerrar un semestre de actividades muy, muy profundas y creo yo muy fructíferas, como decía, pues es un honor tener, lo voy a decir con toda claridad, al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, que manifestó, me consta, un enorme entusiasmo, pero también un enorme compromiso con lo mejor que tiene la reciente reforma laboral. El magistrado Mariscal Rojas, en los procesos de determinación de las preguntas, de los cuestionarios que tenían que hacerse a las candidatas y a los candidatos a la magistratura o a la judicatura laboral, una novedad prácticamente en todos los aspectos, fue muy puntilloso, junto con otro grupo de juzgadoras y juzgadores, abogados, litigantes, consejeros de la judicatura, que en su momento buscaron tener los mejores perfiles para que accedieran al honroso sitial, cuanto novedoso sitial del enjuiciamiento en materia laboral. Bueno, pues el magistrado Mariscal Rojas se destacó por ese compromiso al que yo me refería. Entonces, es un gran honor, un enorme placer tenerlo con nosotros. Vamos a escuchar seguramente muy, muy sapientes consideraciones en torno a lo que viene a ser pues, algo muy novedoso, que es la posibilidad de impugnar las determinaciones de la antigua y ahora de la nueva conciliación, como se entiende en el nuevo sistema. Ya nos contará don Martín Ubaldo. Pero yo quiero expresarle mi enorme agradecimiento porque esté con nosotros. Cerramos con broche de oro el semestre, gracias a usted, a su generosidad, y lo escuchamos con muchísima atención, señor magistrado. El micrófono. Sí, realmente muy halagado, muy honrado con esta invitación, con la anfitrionía de ustedes, doctor Rafael Estrada, César Ruiz, este instituto, fundación, que está coadyuvando en la difusión de la cultura jurídica en todas las materias. Y es un honor estar con ustedes. Realmente esta apuesta del constituyente permanente de especializar a la conciliación, crearla como una instancia profesional, una instancia fuera del procedimiento judicial, del juicio laboral, responde a un mal endémico de la justicia laboral a nivel hemisférico. Documenta Organización Internacional del Trabajo que la conciliación no estaba funcionando o no ha venido funcionando a nivel hemisférico, es decir, es un mal de toda la justicia laboral, y que en este paquete de reformas a nivel Hispanoamérica se ha venido a reposicionar a la conciliación, pero ya con el matiz de mecanismo alternativo de solución de controversias, ya como una instancia en que se advirtió que para sacarle más provecho era necesario darle estos matices de un mecanismo alternativo de solución de controversias que en este contexto en nuestro país tiene sustento constitucional en el artículo 17. Y esto es un referente muy importante porque de esta manera los mecanismos
se convierten en una manifestación del acceso a la justicia. Tenemos que enfocar a la conciliación en este diseño del constituyente permanente como una alternativa, sí, que nos pone de frente a esto, que no toda solución de controversias debe pasar por las manos, por la firma de un togado, llamémosle ministro, magistrado o juez. Las partes pueden hacerse cargo de sus controversias, de resolver sus diferencias, y la conciliación en este diseño con un conciliador del Centro Federal y sus delegaciones o de los centros locales, pues tienen ese cometido, esa labor de, a través del diálogo, acercar a las partes, gestionar el conflicto y permitirles llegar a una solución ágil, precisamente porque la justicia laboral ha padecido de ese tema, ¿verdad? La agilidad, la prontitud, la completitud de la justicia no venía siendo la onza de la justicia laboral. Y en esta medida la conciliación viene a ser un instrumento para que se alcance ese postulado del 17 constitucional de una justicia pronta y expedita y además completa, para que el justiciable, el trabajador, pues tenga una pronta solución a sus diferencias en los conflictos individuales, que son los que engrosan las agendas de trabajo de las juntas y hoy de los tribunales laborales. La iniciativa de reforma planteaba quitar incentivos que permitieran alargar los juicios. Y desde 2012 se vino delineando este nuevo derrotero de la justicia laboral. La condena en el caso del despido injustificado no tenía límites, porque la condena a salarios caídos era indefinida y se convirtió lamentablemente en una sanción desproporcionada, porque relaciones de trabajo que duraban un mes o un mes y medio y que eventualmente pudiera sobrevenir en ella un conflicto individual por cumplimiento del contrato de trabajo, por el despido injustificado, podía dar lugar a condenas de salarios caídos que se podían prolongar por años. Y era desproporcionado que una relación de mes y medio tuviera condenas por 3 años de salarios caídos. Se olvidó ese aspecto y por el contrario se convirtió en un incentivo perverso para que la justicia laboral se incrementara. Era como realmente llevar un juicio laboral desde la óptica del trabajador, era como estar teniendo un cochinito, ¿no? Que cada día que durara iba incrementando un eventual laudo condenatorio. Y en este contexto surge esta instancia conciliatoria y me parece que uno de los grandes temas es vencer resistencias al cambio, prejuicios en torno a la eficacia de la conciliación y no casarse con una idea, como si a la conciliación solamente fuéramos a renunciar derechos. Finalmente, en el inicio de un juicio, se trata solo de expectativas de derecho. Las imputaciones que hace el actor en relación con la posición del demandado son expectativas de derecho que serán sometidas al tamiz de la legalidad, al tamiz del criterio judicial, en una arena de combate donde pues, la parte contraria también tendrá posibilidad de defensa y muchas pretensiones pueden ser erosionadas significativamente o pueden prevalecer.
pero pueden disminuirse y en ciertos casos hasta se vienen abajo muchas pretensiones. De tal manera que en el inicio de un juicio estamos hablando de expectativas de derecho que pueden ser alcanzadas, pero habrá que tramitar un juicio, habrá que soportar cargas probatorias, mayormente las tiene la parte demandada, la parte empleadora, pero tiene que ser visto así, en una perspectiva de ganar-ganar. Ambas partes pueden ceder en un convenio, ya hablaremos de estas situaciones, y esto puede ser favorable en términos de tiempo, en términos pragmáticos. Yo he venido sosteniendo esto, ¿no? ¿Que acaso la conciliación, como dicen en el network marketing, no se puede convertir en el Quicksilver de los bufetes jurídicos, es decir, en la plata rápida? ¿Por qué? Porque en 45 días puedes resolver no un asunto, ¿no? La posibilidad es infinita y un juicio, aún en este nuevo modelo, bueno, pues puede alargarse, ¿verdad? De tal manera que un bufete, un despacho, al día de hoy, no debe prescindir de un especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias, un conciliador con los conocimientos que aportan esta materia que forma parte de la currícula ya de licenciaturas, ya de posgrados, y que debe ser debidamente aprovechada. Es decir, ya debe formar parte de la oferta profesional de los abogados, porque es un gran nicho de oportunidad. Bueno, veo que se está incorporando el maestro Luis Díaz Mirón. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, querido maestro, por todos estos líos tecnológicos. No. Qué bueno que ya está usted aquí. No, con mucho gusto, déjame aquí poner. Sí, Bueno, sí nos vemos bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Está con nosotros nuestro querido maestro don Luis Díaz Mirón Álvarez. Estábamos oyendo al magistrado Mariscal Rojas, don Luis, que usted gentilmente nos contactó con él. Y si le parece bien, cuando termine él su exposición, pues tendremos el enorme placer de escucharlo y presentarlo, por supuesto. Perdone otra vez todos los problemas tecnológicos. No hay nada que perdonar. Gracias y disculpen haber entrado un poco tarde. Señor magistrado, disculpe usted la sesión y el uso de la palabra del señor magistrado. Gracias. Muchas gracias. No, qué gusto. Y bueno, referíamos estas vertientes, estas apreciaciones en relación con la conciliación por los beneficios que pueden representar para la solución de los problemas en la clase trabajadora, y también visto desde esta perspectiva del nicho de oportunidad profesional, pues las posibilidades son infinitas. Resolver los asuntos pronto, el ingreso no se erosiona, el ingreso puede fluir rápido, y pues toda oficina representa costos en su marcha, y ese puede ser un gran nicho de oportunidad. Y bueno, el trámite de la conciliación representa sin duda una ventana para el nuevo juicio de amparo indirecto en materia laboral. Se renueva este juicio en la medida en que vamos a reconocer nuevas autoridades responsables, el mismo Centro de Conciliación y Registro Laboral en ambas vertientes, los centros locales, los conciliadores en la medida que aprueben un convenio, en la medida en que citen a un empleador, en la medida en que le impongan una multa. Estos van a ser actos de autoridad que eventualmente podrán ser sometidos al tamiz de constitucionalidad en el amparo indirecto. Ya existen pronunciamientos de tribunales colegiados en torno a la procedencia del amparo indirecto en relación con la multa que efectivamente se imponga al empleador por
la inasistencia a una audiencia de conciliación. Otro gran tema es, y esto nos lo planteábamos desde que estaba aterrizándose la reforma, las resoluciones que en el ámbito registral causen perjuicio a las organizaciones sindicales. Una resolución denegatoria de un registro, decíamos, bueno, esas resoluciones pueden causar un perjuicio a los intereses colectivos de las organizaciones sindicales, y veíamos que lo idóneo hubiera sido que le dieran competencia a los tribunales laborales de conflictos colectivos. Sin embargo, no se previó esta ampliación de la competencia de los tribunales laborales especializados en estos temas, y la vertiente que nos queda es el amparo indirecto, y ya también hay una tesis de tribunales colegiados donde se contempla la procedencia del amparo indirecto en contra de una resolución que declara la nulidad de una consulta. De tal manera que, bueno, esto pone de manifiesto que estamos en un escenario renovado del amparo indirecto en contra de los actos de los centros de conciliación a nivel local y a nivel federal, pues en ambas vertientes, la función conciliatoria y la función de registro. El gran tema va a ser la procedencia de la impugnación de los convenios una vez aprobados por el Centro de Conciliación. La Constitución señala que van a constituir cosa juzgada y las leyes van a determinar los requisitos para ello. Ese va a ser un gran tema. Vamos a ver cómo transita esta pues sí, asimilación de estos convenios con el carácter de cosa juzgada que establece la Constitución. Y ya tenemos por ahí 2 tesis de tribunales colegiados que hablan, toda proporción guardada, de una problemática análoga. En una ponencia del señor magistrado Luis Vega Ramírez señala, se puede cuestionar el acto de la autoridad en que aprueba el convenio, pero no se puede cuestionar ni ofrecer pruebas en el amparo indirecto en relación con lo convenido por las partes, ni a título de que no se haya podido ofrecer pruebas. Todavía está referido al modelo tripartita de la conciliación, pero toda proporción guardada, esto puede ser perfectamente aplicable cuando se pretenda someter al tamiz de constitucionalidad a los convenios, porque ante el conciliador no se lleva a cabo un descubrimiento probatorio, es decir, las partes no ofrecen pruebas en relación con un tema y otro, ni su aprobación del convenio está sustentada en una justipreciación de posturas, sino pues en el diálogo y acercarlos a una composición. A mí me parece que pues con las particularidades del derecho laboral, pero estos convenios pues caben en la definición legal de los convenios de transacción, acuerdo de voluntades que para prevenir una controversia futura o resolver una presente, realizan las partes haciéndose recíprocas concesiones. Claro, el tema aquí puede ser la proporcionalidad de las concesiones que se hagan las partes, no puede ceder en la misma proporción el trabajador por obvias razones. Pero bueno, hasta aquí mi intervención en relación con este tema de la procedencia del amparo indirecto y los matices que tiene la conciliación en este nuevo modelo de justicia laboral. Muchas gracias. Nos ha quedado clarísimo, señor magistrado Mariscal Rojas, y me recordó aquella vieja controversia de los años 90, la mayoría en este Zoom no la recordarán, de si cabía o no el amparo para la homologación, el conocimiento de los laudos arbitrales que se dictaran, ¿no?
obviamente en aquel entonces del laudo comercial, el laudos de arbitraje mercantil, pero un poco el razonamiento sigue siendo el mismo, ¿no? La judicatura puede meterse a analizar si lo que se hizo es o no carente de legalidad, ¿no? Un tema interesantísimo que además usted lo ha expresado con la prístina claridad que lo caracteriza. Muchas gracias, don Martín Ubaldo. Y bueno, pues tendremos obviamente una sesión de intercambio de preguntas, respuestas, comentarios con quienes nos hacen el favor de atender esta última expresión semanal semestral de criterios del Poder Judicial, ¿no? Durante este semestre cerramos, decíamos, querido maestro Díaz Mirón, el programa con broche de oro, gracias a ustedes dos, y no volveremos sino hasta la primera semana de agosto, pero precisamente por eso creo que debemos tener un debate muy rico, no confrontativo evidentemente, pero sí un debate y una exposición de ideas muy ricas con quienes nos hacen el honor de estar hoy en el aula Tiempo de Derechos, en esta tarde lluviosa, como decía el magistrado Mariscal Rojas, en todos los valles de la Náhuac prácticamente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quiero manifestar mi agradecimiento y mi beneplácito de que esté con nosotros quien fuera un gran rector de la Escuela Libre de Derecho, presidente en su momento también de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, un abogado que en la materia del trabajo se ha destacado, pues ya durante décadas ha consolidado un despacho sumamente exitoso, un gran maestro, un gran amigo. Yo personalmente le debo muchas manifestaciones de la enorme valentía y bonomía que lo caracteriza. Y además de eso, nos ayudó a conformar este último programa semestral de la serie de criterios de Poder Judicial, pues por todo lo alto, con la presencia de él mismo y la presencia del señor magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Así es que, muy querido don Luis Díaz Mirón Álvarez, los micrófonos son suyos. Perdone que haya yo expresado con tanta facundia mi beneplácito, pero no es para menos de tenerlo a usted con nosotros hoy, queridísimo maestro. Adelante. Rafa, muchas gracias. Muchísimas gracias para todos los amigos y amigas que nos hacen el honor de escucharnos y de acompañarnos esta tarde, como bien dice don Ubaldo, lluviosa, en todo el Valle de la Náhuac. Debo decir que don Rafael Estrada Michel es mi discípulo, mi alumno, y funcionario espectacular cuando tuvimos el privilegio y el honor de tenerlo en la Escuela Libre de Derecho. Lo extrañamos. Ahora, me invitó a este gran programa. Muchas gracias a la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jauregui. Gracias a este bellísimo tiempo de derechos y al Instituto de la Ciencia Jurídica. De veras, muchísimas gracias. Me siento muy, muy honrado, mi querido Rafael, y más honrado por estar aquí también en compañía de mi amigo, el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, y también de don César Ruiz, y de la cantidad de compañeros que en número 15 nos hacen el favor de acompañarnos. De veras, muchas gracias. El tema de la conciliación. Vaya que es un tema. Y es un tema que trae su historia, trae su antecedente, trae un fundamento hoy constitucional gracias a la reforma del 24 de febrero del 2017. Esta reforma que marcará un antes y un después en todo el sistema de derecho laboral mexicano, en todo el sistema, en la parte sustantiva, en la parte efectiva, que nos ha obligado a reestudiar, que nos ha obligado a capacitarnos y que nos ha obligado básicamente a entender el porqué de la iniciativa, el porqué de que en aquella época, con absoluta y total unanimidad, amigos y amigas, que esto es algo que a veces no le hacemos mucho caso. El foro no le hace mucho caso a que hubo una total y absoluta unanimidad en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los Estados con motivos de la reforma al artículo 123, en los temas y puntos torales. El tema toral de la conciliación. El tema toral de la conciliación. ¿Y por qué? Porque como ustedes lo pueden leer
los dejo como una amable y atenta recomendación. En la iniciativa de motivos que mandó en aquel entonces el presidente Peña Nieto al Congreso, y que obviamente recogió el Congreso, avaló el Congreso al 100%. Un Congreso no priista, como ustedes lo saben. No priista. Nada de ello. Pero un Congreso que entendió en aquel entonces, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de los Senadores, que la materia laboral era una materia trascendental, una materia de primer orden, de primer tiempo, una materia que obviamente estaba dormida, aletargada, que traíamos una cantidad impresionante de rezago histórico, de un rezago y de una actitud en el tema de la conciliación absolutamente pasiva. El foro, nosotros los abogados que nos honramos de practicar este hermoso derecho, habíamos despreciado el tema de la conciliación. Y por ello, en un texto constitucional que en ocasiones, como diría mi maestro Gagiola, un tema constitucional nos debería dar vergüenza. Ver cómo en el 123, en la fracción 20 del 123, se introduce una obligación, un mandato a la comunidad jurídica y a la comunidad empresarial, a la comunidad de los trabajadores y sindicatos, nos dice, antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán, no sugiere, ojo, deberán, como lo dijo el magistrado Ubaldo, asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria está a cargo de los centros de conciliación. Y en el federal, como nosotros sabemos, en el centro, en el nuevo gran centro federal de registro y de conciliación. Qué duro que en el texto constitucional se nos ponga a todos los mexicanos, trabajadores y patrones, una obligación de que antes de acudir, y todo ello es en congruencia, por supuesto, en congruencia con el artículo 17 de la Constitución. El gran artículo 17 de la Constitución, que en la parte conducente a esta actividad se nos mandata también, se nos obliga a que, sin que se afecte los derechos de igualdad entre las partes y del debido proceso, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y estoy hablando de los textos constitucionales. La ley laboral, ya reformada, en el capítulo de los principios procesales, amigos y amigas, le impone al juez hoy, en los nuevos procedimientos, le impone al juez la atención también y la carga de vigilar el principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Y por lo tanto, le dice en la ley, en el 685, tercer párrafo, le dice, deberás, tribunal, privilegiar la solución del conflicto sin afectar, obviamente, el debido proceso y los fines del derecho del trabajo, en congruencia con el 17 de la Constitución. ¿Y por qué? Amigos y amigas, tenemos al día de hoy un rezago de 1 millón de asuntos. 1 millón de asuntos. Se dice poco. Y tenemos efectivamente una preciosa, indudablemente, reforma que estamos en proceso de implementación. Ya viene la tercera fase, como todos ustedes saben, una tercera fase espectacularmente potente, y potente porque se llevará a cabo esa tercera fase en el proceso de implementación del cambio de justicia ante juntas de conciliación
y hoy justicia ante tribunales federales o locales laborales a partir del 3 de octubre en entidades tan importantes y que tienen tanta conflictividad como ni más ni menos que la Ciudad de México, ni más ni menos que Nuevo León, ni más ni menos que Jalisco, ni más ni menos que Chihuahua. O sea, una cantidad impresionante de asuntos que obviamente, como lo he manifestado a lo largo y ancho de mi caminar en este proceso de implementación de esta maravillosa reforma, tanto la constitucional como la reglamentaria, y más en el tema central, no me cansaré, de la conciliación, en donde nuestro tema central, y obviamente, señor magistrado nos ha hoy convidado y nos ha recordado y nos haya compartido todos los criterios de esta 11ª época de la Corte, del Poder Judicial, sobre las novedades en materia de conciliación. Y qué bueno que se levanten esos litigios, y que los litigios, como lo estamos viendo, constitucionales, están siendo resueltos rápidamente. Magnífico. Pero demos un paso atrás, por favor. Demos un paso atrás, porque tenemos, insisto, un rezago al día de hoy en lo que es el sistema Juntas de Conciliación y Arbitraje Nacional de 1 millón de asuntos. Y que si no levantamos una campaña urgente, como diría Kelsen, metajurídica, una campaña urgente, metajurídica, en donde acompañemos las escuelas de derecho, don Rafael, las asociaciones de abogados, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, porque como el público que nos hace el honor de escucharlos lo sabrá, de esos 1 millón de asuntos, casi 700 se los lleva el gobierno a través de sus entidades y empresas paraestatales que están colgadas laboralmente hablando del apartado A del 123. Pemex, Infonavit, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, FOBISSSTE, CFE, todo eso está colgado ahí. No quiero pedirle al señor magistrado un testimonio de la cantidad de asuntos que al día en su tribunal colegiado resuelve de ese tipo de entidades. Tampoco quiero saber los sentidos, pero son asuntos que vienen y nacen, amigos, perdidos. Y que obviamente ese rezago de ese 1 millón de asuntos trae como carga el hecho de que hoy los tribunales, nuestros tribunales laborales, le hace materialmente hablando, las juntas de conciliación y arbitraje, muchas de ellas no puedan caminar. El 70% de la carga de los asuntos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es de las empresas paraestatales. Y hoy, al 4º año del gobierno del presidente López Obrador, no tenemos una actitud, lamentablemente, no tenemos una llave que nos permita sentarnos a conciliar. Porque hay línea o hay una estructura jerárquica de no conciliar por mandato de ley. Mi primera recomendación, por favor, el tema central de la conciliación, el tema toral de la conciliación, es una obligación constitucional y es una necesidad. Si queremos, como mexicanos, darnos una justicia, una actividad conciliatoria seria, una justicia rápida y expedita. Si queremos darnos eso como mexicanos, necesitamos todos cambiar de actitud. Todos necesitamos mejorar nuestras prácticas y principios. Urge mejorar nuestras prácticas y principios para romper el esquema viejo de la no conciliación versus el mandato que nos da hoy la Constitución en la fracción 20, el apartado A del 123, de conciliar
de que tenemos que ir antes de un litigio a conciliar. Esto obviamente para muchísimos distinguidos y queridos abogados litigantes, a quien conozco desde hace muchos años, esto obviamente no gusta. Esto no ha agradado en el foro. Pero esto conviene al país. Porque nos estamos muriendo en el rezago. Hombre, un ejemplo. Antier fuimos nosotros a una audiencia, todavía en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que por X o Y razones, no se pudo llevar a cabo. Una audiencia inicial. Julio 11. Nos señalaron nueva fecha para marzo 17 del 23. ¿Justicia rápida? Es un asunto en donde la patronal, mi cliente, lo quiere arreglar. Pero no pudimos, obviamente lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero no pudimos recibir la visita del HH conciliador. No por otra cosa, sino porque la carga está tan desbordada, humanamente está tan desbordada, que obviamente de nada nos conviene irnos. ¿Para qué me voy a buscar la justicia federal y pedirle a un juez de distrito que me conceda el amparo en materia de lenta administración de justicia? Si humanamente mis colegas y mis amigos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en ocasiones no tienen ni papel para darnos copia de las diligencias. Es un tema en donde, por favor, mejoremos nuestras prácticas y nuestros principios. Y muchos de los amigos que me están escuchando dirán, señor Díaz Mirón está yendo por peteneras. No me estoy yendo por peteneras. Estoy queriendo entrar al fondo y al corazón del asunto, a la actitud nuestra. Queridos colegas, esto es una nueva época. Abogado laboralista que no quiera entrar en el proceso de conciliación, que se dedique a otras cosas, amigos. Que se dedique a otras cosas. Es una nueva época, una nueva generación, una nueva voluntad, que implica obviamente una actitud, tanto para la parte obrera, como para la parte patronal, como para la autoridad. Y a esa autoridad no nada más me refiero a los centros de conciliación. Todavía me refiero a todo el sistema de juntas de conciliación y arbitraje que va a existir en paralelo con el nuevo sistema. Sí, yo celebro que, por ejemplo, en el Estado de México, el señor presidente del Poder Judicial del Estado de México haya tenido una campaña y un ejercicio y una aplicabilidad de la reforma ejemplar, diría yo única, porque ha habido presupuesto, capacitación, tecnología, voluntad ejecutiva, voluntad política. Pero eso no quita que el poder ejecutivo, donde están cargadas las juntas de conciliación, tengan un desastre. Lamentablemente, todavía. Se nos habla de las nuevas prácticas. ¡Fabuloso! Abrazos y aplausos. Pero ¿qué hay del retraso en Tlalnepantla, en Toluca, en Naucalpan, en Ecatepec, en Texcoco, en el sistema juntas de conciliación y arbitraje? Fatal. El retraso en todos los sentidos. Ya el retraso tecnológico, el retraso humano, la falta de motivación. Yo les he dicho a mis amigos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, me dicen, es que esto ya huele a muerto. No, el entierro de la Junta va a ser de aquí a 10 años. O sea, hay muchos años por delante. Hay que vivir con dignidad este proceso. Hay que vivir con dignidad este proceso y hacerlo mejor. ¿Cómo? Conciliando. ¿Cómo? Involucrándonos en lo que he llamado yo una campaña nacional de la conciliación.
en Poder Ejecutivo y en Poder Judicial, por supuesto. Con todas las escuelas de derecho, todas las barras y asociaciones grandes, pequeñas y medianas que quieran ayudar a los jóvenes estudiantes a encontrar una especialidad hermosa, como es la práctica del derecho del trabajo, y aprender las bondades de la conciliación, aprender la técnica de la conciliación, aprender los presupuestos de ley, pero también aprender a manejar al trabajador que va a darle un consejo de naturaleza psicológica, darle un consejo de naturaleza económica, darle un consejo al alma, para que busque para que a través de ello bajemos los ánimos, y también la patronal que vaya a esas pláticas de conciliación, vayamos y acudamos con otra mentalidad. Amigos, hay una nueva época, hay una nueva generación. Y ese es el despertar del derecho del trabajo. Que en la medida de que lo manejemos con dignidad, con honorabilidad, con transparencia, lo dicen los presupuestos de la reforma. El mandato de la reforma fue la conciliación, no a la simulación, con democracia sindical, libertad, nuevos procedimientos, nuevas prácticas. Todo eso en el emblamaje implica una nueva cultura, implica recursos, implica presupuestos. Don Rafael, usted estuvo involucrado tiempo atrás en lo que se llamó la implementación de la reforma penal, acuérdese. 9 años. Plan Mérida, mucho dinero. Bien, mal o regular, se hizo. Que hay muchas ventanas de oportunidades, mejor así. En materia laboral, la gran reforma secundaria entró 1 de mayo del 19 y hemos tenido poco dinero. Algunos estados de la República, y aplaudo al Estado de México, sí, aplaudo al licenciado Sodi, presidente del tribunal, sí, lo aplaudo. ¿Ah, que es su amigo? Sí, es mi amigo. Sí, es compañero de la escuela, sí. ¡Qué bueno! Y que tiene ahí a De la Peña como un ejecutor, como un soldado romano, revisor, corrector y que quiere ejecutar con mayor rapidez, eficiencia y calidad en aras de una mejor administración de justicia. ¡Qué bueno! ¡Magnífico! ¡Estupendo! Pero necesito que los centros de conciliación, que en los centros de conciliación ya vigentes, el Poder Ejecutivo le meta más galleta, le meta más contenido, le meta más principios, le meta mejores prácticas, para que al Poder Judicial le lleguen los juicios necesarios que tenga que llegar. Si no aplicamos la regla del 70-30 mínimo, o sea, de cada 100 asuntos, 70 se tienen que arreglar y 30 máximos se tienen que litigar, amigos, si invertimos esa proporción, el derecho y la economía y la estadística jurídica nos va a matar. Por más que hayamos querido tener los mejores instrumentos jurídicos en materia jurídica en el proceso, si no tenemos una eficiencia numérica real en materia de conciliación de un 70, 80% conciliamos y un 20 o 30 máximo se van al litigio, cualquier esquema jurídico procesal se va a agotar. Y vamos también a agotar después en segunda instancia a los colegiados. Los vamos a agotar. Así que, amigos, lo digo con la mayor expresión de sencillez y la mayor expresión de vehemencia. Mejorar prácticas, nueva época, nueva generación, voluntad, presupuestos, actitud de conciliar. Si todos hacemos una sumatoria, don Rafael, señor magistrado,
don César Ruiz, en ese proceso, lo vamos a lograr. Vamos a salir triunfadores. Y le vamos a dar trabajo a los señores jueces de distrito y a los señores magistrados, sí, pero les vamos a dar el trabajo más fino, porque le va a llegar al señor magistrado y a su tribunal colegiado los asuntos más hermosos, más selectos, para que aplique y conceda o niegue los amparos en forma rápida y expedita. Porque ese es el fundamento, esa es la razón de ser de la administración, de una administración sana de justicia. No cabe duda, y no tiene duda, o sea, su llamada la semana pasada me cayó del cielo, don Rafael. Porque este foro es espectacular. La Fundación Aguirre, Azuela, Chávez y Jáuregui, al encabezar y al materializar este tipo de proyectos, créanme lo que, si alguna de estas ideas, más las del señor magistrado, por supuesto, si alguna de estas prístinas ideas de mi persona pueden llegar a terreno fértil y podemos lograr abatir ese rezago y cambiar la actitud del medio laboral mexicano para conciliar y negociar y mejorar nuestras prácticas, me doy por satisfecho. Ya me alargué un poquito, pero muchas gracias, don Rafael, por su atención. Muchas gracias, señor magistrado. Por favor, y al público que nos hace favor, estoy a las órdenes para cualquier comentario, debate o cuestionamiento de fondo. Lo que ustedes quieran. Con mucho gusto, don Rafael. No, maestro, alárguese todo lo que quiera, si es un deleite escucharlo. Y además con esta convicción, esta pasión, yo creo que una de las cosas que usted ha señalado, que es importantísimo, no sé si el señor magistrado concuerde conmigo o no, pero pues fue que la experiencia, mala, buena o regular, no la voy a calificar, pero la experiencia que tuvimos con la instrumentación de la reforma penal sirvió mucho para no cometer una serie de errores trágicos, entre otros los de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Inmobiliaria, o sea, se gastó muchísimo en la reforma penal, en tener salas, pues porque habíamos visto muchas películas, la verdad, ¿no? Me da la impresión que en materia laboral eso no ocurrió, sino que se fue al fondo de la cuestión. Como alguna vez discutíamos con nuestro querido y común amigo, el licenciado Arturo Alcalde, ¿no? Y el fondo de la cuestión pasaba por democratizar la vida sindical, por ejemplo, y desde luego evitar esas simulaciones de juicios que eran la etapa de arbitraje, para hablar con claridad, ¿no? Y en ese sentido, escuchándolos, maestro, magistrado, yo quisiera hacerles la pregunta de si es lógico que se mantengan en el ámbito de los ejecutivos los centros de conciliación. Si no valdría la pena pensar en figuras, hombre, los órganos autónomos están de capa caída, ¿no? Ahora, pero quizá en figuras más cercanas a la función jurisdiccional, incluso orgánicamente a los poderes judiciales, ya que dimos el gran paso, ¿no? No quisiera dejar de señalar que los problemas tecnológicos han impedido a mucha gente que estaba inscrita para este foro acceder al mismo porque se cayó la página, pero que vamos a tener por generosidad de la Fundación y del doctor Ruiz, su director, vamos a tener la oportunidad de tener este foro de excepción en la página, perdón, en el canal de YouTube del propio programa Criterios del Poder Judicial y del Aula Tiempo de Derecho. Así es que muchísimas gracias también por eso, porque creo que se están diciendo aquí cosas importantísimas. Tenía que pasar que en el último programa de la primera temporada se cayera la infraestructura tecnológica. No podíamos dejar de tener esa ley de Murphy entre nosotros. En fin, bueno, hay pues un tema de conciliación como acto propio del amparo indirecto, magistrado Mariscal Rojas. Y tiene que ver con dónde están incardinados, incorporados los centros de conciliación, creo yo. Porque si estuviéramos hablando de decisiones un poco más cercano a lo judicial,
bueno, pues quizá cabría la protección de la justicia de la Unión por la vía del amparo directo, ¿no? No sé, quizá es algo que no nos planteamos demasiado al momento de la instrumentación. Como los yanquis no tienen amparo, pues este es un asunto que no se les ocurrió señalarnos. Y bueno, pues ahí están ahorita las consecuencias, que son muy, muy interesantes desde el punto de vista procesal, ¿no? Yo no quisiera ser ni mucho menos catastrofista. Creo que esto es algo que la gran tradición jurisprudencial mexicana puede resolver casi que con una mano en la cintura, ¿no, magistrado? Su micrófono, pero. Sí, de hecho, ha sido un tema en estas primera y segunda etapa de la implementación de la reforma laboral, el tema de la admisión de la demanda. Cuando no se acompaña la constancia de agotamiento de la conciliación, y en un inicio hubo estos criterios, quienes llegaron, algunos tribunales colegiados llegaron a asimilar la determinación por la cual no se admitía la demanda laboral como una resolución que pone fin al juicio. Otros tribunales asumieron pues que no era así, que en todo caso esto quedaría como un acto fuera de juicio y que en todo caso la competencia, la vía para ventilar para estas determinaciones sería el amparo indirecto. Al día de hoy, esas determinaciones o ese momento procesal, cuando una demanda laboral no es de admitirse, lo que se asume es que si la causa para no admitirla es la falta de la constancia de agotamiento de la conciliación, el tribunal lo que debe hacer, como lo dice la ley, sin asumir competencia, debe remitirlo al centro de conciliación. Así, no hay más. No hay más, debe remitirlo al centro de conciliación. Y en todo caso, esa determinación, pues sí podría ser impugnada, ¿verdad? Podría ser impugnada si causa un agravio. Si, por ejemplo, el asunto estuviera en un supuesto de excepción, bueno, entonces cabría la posibilidad de llevarlo al amparo indirecto. Si no fuera legal esa determinación, de remitirlo al centro de conciliación por encontrarse actualizada una excepción a la conciliación obligatoria. Y claro, surgen también los temas en torno a la procedencia del recurso de reconsideración. La idea predominante que está permeando es que aún en ese supuesto en que no va a haber audiencia preliminar, se interponga el recurso de reconsideración por tratarse de una determinación del secretario instructor y que la resuelva el juez titular. Y sobrevienen otros supuestos en torno a pluralidad de demandados. Aquí también había una reticencia a esta vertiente de decir, bueno, admito la demanda por los que sí se acompañó la constancia de agotamiento de la conciliación. Suspendo el procedimiento y mando a agotar la conciliación en relación con aquellos demandados respecto de quienes no se agotó la instancia conciliatoria. Ya sobre eso también hay un criterio de tribunales colegiados donde recurren a una interpretación pues propiamente sistémica. Dicen, si la suspensión del procedimiento está prevista para actuaciones tales como la nulidad, entonces aquí hay una causa que amerita suspender el procedimiento hasta en tanto se subsane un requisito para que inicie la instancia.
Y sobre todo, a mí me parece que se privilegia el acceso a la jurisdicción, el acceso a la justicia laboral. No desechar demandas, parece que eso está en contra de la apertura del acceso a la jurisdicción en materia laboral que contempla la reforma. Es decir, que la conciliación no se constituya un obstáculo, sino un aliciente, ¿verdad? Es decir, agota la conciliación porque ahí puedes arreglar tus diferencias. Y en esa medida, pues cuando se satisface el requisito del agotamiento de la conciliación en relación con los demandados, con los que se había omitido esa fase, se continúa el procedimiento. De no ser así, por algunas razones, puede ser que en esa fase conciliatoria se arregle el problema con los demandados, con quienes no se había agotado, y entonces el juicio va a continuar por aquellos en relación con los cuales sí se había agotado la conciliación, o bien no fue posible la conciliación y el juicio tendría que seguir, ¿verdad? Pero ya ha cumplido el requisito. Y ahora el tema de las excepciones a la conciliación. Bajo un principio hermenéutico, la Corte definió propiamente que se trata de una nomenclatura específica sujeta a numerus clausus, ¿verdad? Los supuestos de excepción a la conciliación son de aplicación estricta. Solamente lo que dijo el legislador que está exceptuado de conciliación es lo que se permite que no se agote la instancia conciliatoria. Lo resolvió en torno al reclamo de pensiones sobre cesantía en edad avanzada y vejez y recuperación de los saldos de las cuentas ante el Infonavit o de aportaciones al IMSS, y sostuvo que esos temas, si bien estaban contemplados en la iniciativa de reformas, desde el primer dictamen, ya en el proceso legislativo, fueron retirados estos supuestos, y lo que llegó hasta el final fue el texto de la reforma tal como se aprobó. Y en esa medida nos establece que estos supuestos de excepción son de aplicación estricta y no los podemos ampliar con el riesgo de volver a la excepción, la regla general, ¿verdad? Porque entonces podríamos extender esos supuestos a casos no previstos y sobre todo en atención a uno de los fines de la reforma, que es impulsar la conciliación. Así, acompañando los atinados comentarios del maestro Luis Díaz Mirón, este nuevo sistema de justicia laboral, si no avanza de la mano de la conciliación con la actuación de los tribunales, no va a haber sistema de tribunales, no va a haber red de tribunales que sea capaz de, bajo un modelo de juicios por audiencias, ninguna capacidad instalada sería suficiente para atender el input de la justicia laboral que ha tenido bajo el modelo tripartita. Es impensable, o sea, no habría ni presupuesto ni red de tribunales con la capacidad de resolver en un sistema de audiencias la cantidad de juicios que ingresan hoy a las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces es insoslayable, tiene que funcionar paralelamente. Y bueno, hay pues muchos temas, pero también tenemos las limitaciones de tiempo. Se me empata con otro compromiso que tengo que iniciar, entonces pues yo con gusto seguiría platicando, pero igual y puede dar para otro programa, con muchísimo gusto, porque hay una hay segunda grandes sesión, temas magistrado. Sí, señor. Sí, claro, con mucho gusto. Una segunda Para sesión, abrir la señor, segunda temporada. don Rafa.
Esta ha sido tan rica y tan llena de conceptos que sí, amerita, cómo no. Y además con su bonomía, con su hombría de bien, señores, es siempre fabuloso discutir estas cosas. Decía yo, querido maestro, cuando estábamos teniendo los problemas tecnológicos, y quisiera destacarlo aquí, que el magistrado Mariscal Rojas y usted participaron en los primeros intentos que el Poder Judicial de la Federación realizó para elegir a las mejores y a los mejores perfiles para entrar a ejercer la judicatura en esta novísima materia, ¿no? Y creo que a partir de ahí se empezó con el pie derecho en materia federal, y pues qué bueno que se ha seguido eh, poniendo el énfasis en que ese dramatis personae es fundamental, ¿no? Quien esté al frente de los órganos de impartición de la justicia laboral, pues va a determinar muchísimo del éxito de la misma, ¿no? También quisiera destacar ahora, esto es una triste casualidad, pero ocurrió el día de ayer que uno de los grandes referentes del derecho laboral de nuestro país, perdió la vida, ¿no? Nuestro muy querido maestro, don José Dávalos Morales, presidente, director que fuera, perdón, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y coordinador general de Humanidades, un hombre también de bien, absolutamente de bien, pues ya no está, para detrimento del Foro Mexicano, porque creo yo que era de la gente que le daba lustre al mismo, ¿no? Así es que va nuestro recuerdo emocionado al querido doctor Dávalos. Y bueno, desde luego creo que había algunos comentarios que nuestro director general quería realizar, y no sé si pudiéramos cerrar, dado que el magistrado Mariscal Rojas tiene que ir a otro compromiso y ya estamos un poquito sobre tiempo, con lo que diga don César y con el cierre que haga el maestro Díaz Mirón. Si están ustedes de acuerdo, ¿no? Tu micrófono, César. Tengo 50,000 preguntas porque me movió la pasión de don Luis Díaz Mirón y la claridad del magistrado Mariscal Rojas. Entonces, como bien dicen, más bien, nosotros tenemos un programa por materia, vamos civil, administrativo, penal, laboral. Nos encantaría repetir esta sesión con ustedes en agosto. Y nada más para cerrar en esta, pues hacer una sola pregunta, ya que la conciliación parece que fue el eje toral de toda la exposición. ¿Qué le dirían ustedes a los abogados que practican la materia laboral, que defienden trabajadores, que representan patrones? ¿Qué ventajas van a encontrar en la conciliación, o qué ventajas que pueden encontrar en el nuevo sistema, en la conciliación, que no se tenía en el sistema tradicional laboral? Y segunda, ¿qué evidencia real tenemos ya con las dos etapas implementadas de qué tan efectiva ha sido esta etapa de conciliación para la despresurización de los procedimientos o de los procesos como tal? Sería lo único, pues precisamente para no abusar de su tiempo, agradeciéndoles su presencia y esperando volverlos a tener con nosotros en agosto. Muchas gracias, César. Le cederé la palabra al señor magistrado. Nada más le digo que en este periodo, en algunos lugares de la República, el Estado de México ha sido clave. Las estadísticas nos dicen que efectivamente ha funcionado en un 60-40. Y el reto que yo le diría a mis colegas abogados patronales y a mis colegas queridos contrapartes, abogados y trabajadores, que llevar a cabo un ejercicio sensato, fuerte, libre de ataduras, en una nueva época de la conciliación, es hacer justicia propia, es hacer justicia rápida y es ganar todos rápidamente. Señor magistrado. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, hay que destacar el caso del Estado de México, donde y pues también hay que mencionar en otras latitudes, pero pues también es un cambio paradigmático. Yo comentaba en esas
en esos recorridos en la fase de implementación, en esos recorridos por el país, que seguramente íbamos a estar escribiendo el libro de las 1001 maneras de evitar la conciliación, ¿no? O sea, y sí han surgido muchos argumentos, ¿no?, en las demandas para tratar de ubicarse en un caso de excepción, pero esto también ha sido bien ventilado por los jueces laborales, ¿no? No cualquier argumento lo toman como válido para actualizar una excepción a la conciliación. Y en esa medida, la recomendación sigue siendo apostar por la conciliación, porque pues sí, este nuevo sistema de justicia laboral lo tenemos que construir entre todos, definitivamente. Esa sería mi posición. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a ambos y esperamos que nuestro público entienda claramente el mensaje, sobre todo. Bueno, le agradecemos a los magistrados que están aquí también como público en materia civil, en materia laboral, a nuestro público fiel que siempre nos sigue también, le agradecemos y esperamos que el mensaje llegue claro y contundente a los que practican esta hermosa materia. Muchísimas gracias a ambos. Cerramos con broche de oro este primer semestre, esta primera temporada de nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial, y por ello nos gustaría, tanto a la Fundación Aguirre Azuela, Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, a la revista Tiempo de Derechos y al Instituto de Ciencias Jurídicas que forman el aula Tiempo de Derechos, otorgarles un reconocimiento tanto a don Luis Díaz Mirón Álvarez como al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas por esta excelente exposición en nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial, que como decimos, siempre es un honor tener aquí a gente como ustedes y nos gusta repetir, pero en su caso nos gustaría tener ya una cita más que confirmada para finales de agosto. Muchísimas gracias de nuevo. A nuestro público le damos las gracias por su presencia. En 2 semanas no va a haber criterios del Poder Judicial. Nos vemos en agosto. Estén pendientes de nuestras redes donde podrán consultar los programas y las actividades que tendremos para ese mes. En Facebook, Revista Tiempo de Derechos. En Twitter, Derechos Tiempo. Y como mencionaba el doctor Estrada Mitchell, nuestro canal de YouTube de la Fundación Aguirre, donde pueden ver este programa, sobre todo hoy que tuvimos algunas vicisitudes técnicas. Doctor Estrada, muchísimas gracias por su programa. Muchísimas gracias por los invitados extraordinarios que nos trajo el día de hoy. Y que tengan muy buena noche. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Muchísimas Gracias, doctor Rafael. Gracias, magistrado. Gracias, Ruiz. Rafael, gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Felices vacaciones. Gracias, igualmente. Felices vacaciones y muy merecidos.